Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. La vanidad, lo superfluo, la vanagloria, es decir, lo pasajero, es de lo que nos tenemos que cuidar. Es importante descubrir a qué le damos importancia o en qué ocupamos el tiempo, o mejor dicho, en qué lo perdemos. Comenzamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos con la Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
limpias el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad, porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una gran desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años no son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú lo arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú has sido nuestro refugio. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosa. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes
del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan pensamientos puestos en cosas celestiales y no en el de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también aparecerán ustedes con Él, llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es la forma de idolatría. Tampoco se engañen unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos en este domingo, ya el 18º domingo, 18º del tiempo ordinario. El Señor, si le tenemos que poner un título aquí a nuestro domingo, es el no dejarnos llevar por las cosas superficiales, por las cosas pasajeras, por la vanidad, pero vanidad en el sentido de lo vano, de lo vacuo, de aquello entonces que pasa, que es efímero. La primera lectura del Eclesiastés es una lectura magnífica, es la introducción, como comenzamos ese capítulo 1 del libro del Eclesiastés, el Eclesiastés o Coele también conocido. Hevel, Hevelin, Vekol, Hevelin, es decir, todo es vanidad, todo es vacío, todo es un vaho, todo pasa, todo es pasajero. No es la vanidad en el sentido de que yo añemo churros y no bebe, no das ahí la vanidad, o me miro en el espejo porque no. También de ahí viene, ¿verdad? Pero esto va mucho más profundo todavía.
porque nos hace pensar, queridos hermanos, que nuestra vida, realmente, como dice el Salmo, es un soplo. Es un soplo. Ahora, ¿sabes? Hablan de 80, 90 años, hasta 100 años de siquiera. Ahora, ¿sabes? Imagínense, cada uno de nosotros en el tiempo. Ya saben, Hevelin. Incluso el nombre de Abel viene de esta palabra, ¿verdad? En hebreo, Hevel, que quiere decir todo pasa, nada permanece, queridos hermanos. También en el sentido filosófico, ¿verdad? Muchos filósofos se daban cuenta y miraban y decían, realmente aquí nos encontramos ante algo tan efímero. Upeareña de jay puruana peñane acá lleva, peñane apuesto añamindu peñande yaramba epala yañande ba epala mombe uañande hapearire ya sharire ya shamia beimba ella bañande jay coana. Es lindo cuando comprendemos esto, es lindo cuando nosotros mismos entramos en esta sintonía. La gracia, la fuerza de Dios que nos ayuda, la gracia y la fuerza de Dios que nos da esta verdadera gracia, es decir, esa gratuidad de parte de Dios con respecto a la vida, pero que le tenemos que dar sentido, porque es tan efímero, es tan rápido. Todo es vanidad, vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad, porque el hombre que ha trabajado con sabiduría, conciencia y eficacia tiene que dejar su parte a otro, que no hizo ningún esfuerzo, y así sucesivamente, porque todo es obra de Dios. Es una pregunta existencial profunda que nosotros mismos nos hacemos. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Entonces, la respuesta al final de estos 12 capítulos que encontramos en el libro del Eclesiastés, queridos hermanos, al final va a ser vivir la vida. Vivir la vida, pero en un sentido positivo. Entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Qué es lo que Dios nos ha regalado. Qué es lo que Dios puso en nuestras manos. Y si el Señor puso algo en nuestras manos, es para que nosotros lo aprovechemos y para que nosotros podamos construir una sociedad. Para que nosotros podamos construir una comunidad, pero que valga la pena, que nos ayudemos, que levantemos, queridos hermanos, que levantemos nuestra familia, levantemos nuestro país, que levantemos nuestra iglesia. Bueno, esto por una parte, y es tan lindo para que lo podamos entender. Tanto lo que escuchamos también en esa segunda lectura que Pablo escribe a los cristianos de Colosas. Ya ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aquí nos da la respuesta a esa primera pregunta de la primera lectura que estaba haciendo Coelet, porque él se preguntaba sobre el sentido de la vida. Y dice, no van a encontrarlo en las cosas de la tierra, no van a encontrarlo en las cosas efímeras justamente. Todos piensan en esas cosas simplemente terrenas. Dice, por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Hagan morir. Hacer morir la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia. Y el Evangelio, en este capítulo también 12 de San Lucas, hay uno que viene y que le pregunta, que comparta conmigo la herencia que me corresponde, que de cierta manera está bien, ya pongan justicia, y más en esta organización, bueno, de la familia, mí, porque le corresponde. Y entonces Jesús, para ser más exigente, dice, bueno, en realidad, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes?
y cuídense de toda avaricia, de toda codicia. Queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia, que nos cuidemos de las cosas pasajeras, que nos cuidemos de todo lo que nos vislumbra y que parece que nos va a dar, entre comillas, eternidad, porque es vacío, es Hebel, todo pasa, todo es efímero. Lo único que permanece, como dice Santa Teresa de Ávila, lo único que basta y nos llena es Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada petición respondemos: atiende, Padre, nuestra oración. Atiende, Padre, nuestra oración. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que camine en pobreza, es decir, libre y amorosa hacia Cristo, su único y sumo bien, roguemos al Señor. Ay, discúlpame. Sí, no, Espera que, vamos de vuelta. Grabando. A cada petición respondemos: atiende, Padre, nuestra oración. Atiende, Padre, nuestra oración. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que camine en pobreza, es decir, libre y amorosa hacia Cristo, su único y sumo bien, roguemos al Señor. Atiende, Padre, nuestra oración. Por nuestra patria, para que invierta con justicia en los sectores más indispensables, entre ellos la salud y la educación, roguemos al Señor. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los empresarios en nuestro país, para que puedan desarrollar sus actividades con honestidad, generando empleos y contribuyendo al sano desarrollo de la economía nacional, roguemos al Señor. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los jóvenes que son víctimas de diversas adicciones, para que recibiendo la ayuda adecuada se puedan reinsertar en la sociedad con mejores propuestas y calidad de vida, roguemos al Señor. Atiende, Padre, nuestra oración. Dios Padre bondadoso, escucha todas nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración.
Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe ser historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con estos dones celestiales. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos. La 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos. La 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Carlo Acutis Salzano. Nacido en Inglaterra el 3 de mayo de 1991. Falleciendo el 12 de octubre de 2006 en Monza, Italia. Llamado venerable por la Iglesia Católica. Tras aprobarse un milagro atribuido a Carlo en febrero de 2020, su beatificación se realizará el 10 de octubre de 2020. Carlo Acutis proviene de una familia italiana, originaria de Lombardía. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, se encontraban en Londres, Inglaterra, por motivos profesionales en mayo de 1991. Tras el nacimiento de Carlo, la familia Acutis regresó a Italia en septiembre de 1991 y se instaló en Milán unos meses más tarde. Criado en una familia bastante tradicional pero no practicante, fue muy temprano cuando Carlo mostró su gusto por la piedad. Le gustaba rezar en las iglesias y durante los viajes familiares insistía a sus padres a visitar los santuarios de la región. Allí Carlo asistió a la escuela primaria y secundaria con las hermanas Marcelinas. Luego fue al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas. Desde muy joven tuvo una devoción muy especial por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien luego definiría como la única mujer de su vida. Le gustó especialmente la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y la de Virgen de Fátima.
Carlo también fue un apasionado de la vida de los santos. Sus modelos fueron Luis Gonzaga y Tarsiso, pero en particular se interesó por Francisco de Asís, Antonio de Padua, Domingo Savio y los 3 pastores de la Virgen de Fátima, Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos. Su madre se apuntó a unas clases de teología para poder contestar a las cuestiones que planteaba Carlo. Carlo manifestó su deseo de recibir la comunión, a la que llamó mi autopista hacia el cielo. Para no ceder a lo que creen que es un capricho, sus padres consultaron a Monseñor Pasquale Macchi, ex secretario de Pablo VI. Tras constatar la madurez espiritual del niño, el prelado lo autorizó a realizar su primera comunión a los 7 años. La ceremonia tuvo lugar en el monasterio ambrosiano de Perego, el 16 de junio de 1998. Desde entonces y hasta su muerte, Carlo asistió todos los días a la misa. Dijo: si nos acercamos a la Eucaristía todos los días, vamos directo al paraíso. También reza el rosario todos los días y se confiesa una vez por semana. Luego participó en el catecismo que enseña a los niños de su parroquia. Su adolescencia fue como la de cualquier otro joven, que tiene muchos amigos, ama el fútbol, la música y los animales. Dedicaba parte de su tiempo en ayudar a personas sin hogar, como voluntario en los comedores populares y como catequista. Estaba particularmente interesado en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre sus pasiones estaba la informática, por la que mostró un gran talento, y sus habilidades en este campo sorprendieron a los profesionales. Editó películas, creó sitios web, especialmente para su parroquia y escuela secundaria. Sirvió a los niños, los ancianos y a los más pobres, para quienes este mundo era menos accesible. Por esta razón, se ha pensado en él como posible patrono de Internet. Aficionado a la informática, Carlo ideó y organizó un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de la Eucaristía y los milagros eucarísticos, siendo el precursor del uso de estos materiales para la difusión masiva de contenidos religiosos. La obra más importante que creó fue su exposición de los milagros eucarísticos, 2 años de investigación y viajes, en los que también participaron sus padres. Fruto de su trabajo fue una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo. La exposición, que recoge un total de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, con fotografías y descripciones. Inicialmente, un simple sitio web. Su exposición se materializó y desde que lo presentó se ha difundido por los 5 continentes. Solo en los Estados Unidos ha llegado a millares de parroquias y a 100 universidades. En el resto del mundo, a cientos de parroquias y a algunos de los santuarios marianos más famosos como Fátima, Lourdes y Guadalupe. A nivel escolar, Carlo asistió a la Escuela Marcelines en Milán y luego al Instituto León XIII, una escuela secundaria dirigida por los jesuitas. Sus maestros lo notan por sus buenos resultados y sus compañeros lo aprecian por su buen humor, su generosidad y su amabilidad hacia los demás. En la capellanía de la escuela secundaria, Carlo ejerce cierta influencia con su ejemplo. Les transmitió en particular la importancia que tenía para él la Eucaristía. Es la calzada que lleva al cielo. También dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos y ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados. A menudo decía: la felicidad es mirar a Dios. La tristeza es mirarte a ti mismo. A principios de octubre de 2006, enfermó. Parecía una gripe normal y corriente, pero era una leucemia del tipo M3, la más agresiva.
no había ninguna posibilidad de curación. Al cruzar la puerta del hospital, Carlo le dijo a su madre: «De aquí ya no salgo». Más tarde, también les comentó a sus padres: «Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo». Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlo respondía: «Bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierta a mi madre, que está cansada, y se preocuparía más». Pidió la unción de los enfermos y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, falleció en el Hospital San Gerardo de Monza, Italia. Antes de conocer su enfermedad, Carlo hizo un video donde dijo que, si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís. Si bien en diversos periódicos y en las redes ha trascendido que su cuerpo se encuentra incorrupto después de 14 años de haber fallecido, en una nota difundida el 1 de octubre de 2020 por la diócesis de Asís, Nocera Umbra, Waldo Tadino, el obispo dominico sorrentino, señaló que esas noticias no corresponden a la verdad al decir que el cuerpo del próximo beato haya sido encontrado incorrupto. Al acto de la exhumación en el cementerio de Asís, ocurrida el 23 de enero de 2019, en vista al traslado al santuario, este fue encontrado en el normal estado de transformación propio de la condición post-mortem del cuerpo, si bien transformado, pero con varias partes todavía en su conexión anatómica. Fue tratado con técnicas de conservación y de integración normalmente practicadas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y de los santos. Una operación que se llevó a cabo con arte y amor. La reconstrucción de la cara con una máscara de silicona fue particularmente exitosa. Asimismo, el rector del Santuario del Despojo en Asís, el padre Carlos Acacio González Ferreira, explicó que el cuerpo de Acutis se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro. Conserva todos los órganos. Después de su muerte, con el propósito de preservarlo, su cuerpo fue sometido a un proceso de embalsamiento y para la posterior exposición del cuerpo, su rostro fue reconstruido utilizando una máscara de silicona que recreó su apariencia. Las imágenes del rostro recreado a la perfección con las técnicas mencionadas contribuyó a la confusión. El día de su funeral, tanto la iglesia como el cementerio estaban llenos de gente. Su madre recuerda que había gente que ella no conocía de nada: personas sin hogar, inmigrantes, mendigos, niños. Un montón de gente que le hablaba de Carlo, de lo que él había hecho por ellos, y ella no sabía nada. Existen más de 200 sitios y blogs que hablan sobre él en diferentes idiomas. Ya hay muchas historias de conversión relacionadas con él, que ocurrieron tras su muerte. Los padres reciben cartas y solicitudes de oración de todo el mundo, y gran parte de este material fue recolectado durante la fase de beatificación diocesana. El proceso de canonización lo inició el cardenal Angelo Scola en la arquidiócesis de Milán el 13 de mayo de 2013. La causa de beatificación y canonización de Carlo Acutis. El 24 de noviembre de 2016, la investigación diocesana se envía a Roma para que la estudie la Congregación para las Causas de los Santos. Tras el informe positivo de las distintas comisiones, el Papa Francisco le declaró venerable el 5 de julio de 2018, en reconocimiento a las virtudes heroicas de Carlo Acutis, otorgándole el título de venerable. Continuando con la decisión de hacerlo venerable en tan corto espacio de tiempo, ha sido acogido con entusiasmo y es motivo de consideración para todos aquellos que ven en Carlo
un modelo evangelizador del siglo XXI. Su jornada giraba en torno a Jesús, que estaba en el centro. Las personas que se dejan transformar por Jesús y tienen esta fuerte amistad con Dios interpelan a los otros, irradian la imagen de Dios, afirmaba su madre. El 23 de junio de 2018 se produce el reconocimiento canónico del cuerpo de Carlo Acutis. Según palabras de Nicola Gori, postulador de la causa, el cuerpo fue encontrado con incorruptibilidad cadavérica. No significa intacto, sino bien integrado, como precisó el obispo de Asís en septiembre de 2020, tras una polémica sobre la comprensión del lenguaje específico del procedimiento canónico. El 6 de abril de 2019, los restos de Carlo Acutis fueron trasladados al santuario de Spoglazione en Asís, durante las ceremonias a las que asistieron varios miles de personas. El 1 de octubre de 2020 se abrió la tumba de Carlos Acutis para exponer sus restos reconstruidos a la veneración de los fieles, como parte de los hechos previos a su beatificación. El 21 de febrero de 2020, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a Carlo Acutis, por lo que su beatificación está próxima. El milagro fue la curación inexplicada de un niño en Brasil. El padre, Marcelo Tenorio, vicepostulador de la causa de canonización de Carlo, cuenta lo sucedido aquel día. El 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en nuestra parroquia de Campo Grande, Mato Grosso del Sur, en el momento de la bendición con la reliquia, se acercó un niño acompañado por su abuelo. El niño estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que se estaba tratando. Esta enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que lo debilitaba y lo abatía mucho, porque todo lo que comía lo devolvía, incluido el líquido. Ya llevaba una toalla porque su situación era grave. Cada vez más débil, debilitado, encontraría una muerte segura. Durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir, y éste le dijo que rezara, pidiendo para dejar de vomitar. Y así sucedió. Cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlo y dijo con voz firme, dejar de vomitar. Y a partir de entonces, ya no vomitó. En febrero de 2011, la familia ordenó que se realizaran nuevas pruebas al niño y se descubrió que estaba completamente curado. No olvides suscribirte al canal de Radios Católicas, darle tu pulgarcito arriba apoyándonos y compartiendo nuestros contenidos. Puedes comentar en este video tus peticiones. La iremos agregando en nuestras oraciones que estaremos publicando. Apóyanos y comparte el video con tus amigos, con tus familiares, con tus amigos de la parroquia. Que Dios los bendiga. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender
lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.